Fuequín. Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos tu recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés levantó la tienda y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor
Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores son los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Celebramos a San Alfonso María Ligorio, que fue, vamos a decir, se distinguió especialmente como un gran moralista, pero también a la vez un gran pastor de almas, allá en la zona del sur de Italia, el hombre que se acercó muchísimo, vamos a decir, a su pueblo, un pastor solícito que quiso llevar, y muy especialmente a la gente sencilla, especialmente que hablaba napolitano, etc., y tuvo una gran, vamos a decir, solicitud por todas aquellas personas. Pero ha pasado más a la historia seguramente por su condición de moralista, en un tiempo en el que, vamos a decir así, las posturas desde el punto de vista moral rigoristas hacían sufrir a mucha gente. Tenemos que pensar que la moral o la ética sería la ciencia que nos ayuda a distinguir qué actos son buenos y qué actos no lo son, para tratar de hacer aquellos que son buenos y evitar aquellos que no lo son. Un poco, es decir, estaría el marco fundamental que tendríamos, serían los 10 mandamientos que nos ayudan a distinguir: robar está mal, matar está mal, sin embargo ayudar a una persona necesitada está bien, etc. Y la moral es la que nos ilumina para ello. Pero siempre hay hechos, siempre hay acciones que pueden ser más difícilmente, vamos a decir, clasificables. Algunos son muy evidentes, otros son más complicados, y puede haber dos tipos de tendencias. Una tendencia hacia el rigorismo, que solían ser las escuelas tucioristas, que prácticamente todo veían pecado, todo veían maldad, prácticamente todo el mundo condenaba, y hoy en día también tenemos ese tipo de escuelas. Y digamos que a mucha gente le puede llevar a tener escrúpulos, a tener sufrimiento en el corazón de pensar: he hecho este pecado, voy a condenarme, estoy haciendo todo mal, etc. Otro extremo sería, digamos, el contrario, que sería el laxismo, que podría venir a decir: pues haz lo que te dé la gana, no importa, total, Dios nos quiere igual, y sería otro error por el extremo contrario. Sin embargo, digamos que muchas veces la virtud la encontramos en el punto medio de, por un lado, tratar de ver con verdad, porque al final la moral es algo que nos ayuda a vivir mejor, tanto a nivel individual como social. Es decir, el hacer el bien moral, el hacer actos que son buenos y evitar aquellos que son malos, es algo que beneficia a la persona y beneficia también a la sociedad. En una sociedad en la que reina la verdad, en la que reina la justicia, en la que no hay miedo a que te engañen o a que te roben, etc., es algo que trae una felicidad grande a las personas en la sociedad. La persona honrada que gana el pan de una forma justa y trata de ayudar al prójimo y trata de vivir de esta manera, hace un gran bien a la sociedad. Sin embargo, si en la sociedad hay robos, engaños, odios, eso hace un daño terrible y hace que sea la vida mucho peor para todos, también para el
Por eso la moral tiene una importancia grande, pero el llevarlo hasta el extremo, que a veces se ha podido llevar y se puede seguir llevando, del tuciorismo, de ese miedo a las personas, de ese ver en todo absolutamente el mal y el pecado, es algo que no hace bien. Por eso, digamos que San Alfonso Liguori, que era más bien de las escuelas provalioristas, era un hombre con una mentalidad más abierta en ese sentido, buscando la rectitud moral, pero sin caer en esos extremos rigoristas que hacían sufrir a las personas. Su condición de pastor le hacía también conocer perfectamente, o conocer mejor, por lo menos, el alma humana que al final Jesús en el Evangelio nos ha querido transmitir, sobre todo, paz. No ha querido en ningún momento que vivamos con angustia nuestra vida moral, sino nos ha querido dejar paz y nos ha dejado por eso también el sacramento de la confesión, nos ha querido dejar las parábolas de la misericordia para que entendamos que aunque hayamos hecho mal, Dios no deja de querernos y siempre está dispuesto a perdonarnos, a abrazarnos, a acogernos. Y quiere que también nosotros, los seres humanos, tratemos de actuar igual, como Él actúa con nosotros y como Él nos ha enseñado. Por eso, digamos que San Alfonso María Liguori tenemos como gran doctor en la moral, al que le pedimos en este día de hoy que nos dé o nos consiga de Dios una conciencia que sea recta, que sea justa, que busque el bien, que evite el mal, que ame la justicia, que odie la injusticia, pero que no sea dura ni estricta, como Jesús nos ha enseñado, ni con los demás, ni tampoco con nosotros mismos. Leeremos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy a todos aquellos que estudian la teología moral, la ética, para que con su luz ayuden a la gente y a las sociedades a vivir mejor, a ser más felices. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también en este día de hoy por la paz, para que la verdadera paz esté en todos nuestros corazones, nuestras casas, nuestro pueblo y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, extiende misericordioso nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios ofreciéndose a él mismo por medio de ellos como víctima santa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jauda Fuegin. Bora Dio Fak. Escobar Canguico de Jaunarín. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alfonso María Liguori, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, compartido dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuando nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri egitajako arguzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizarte guztietan. Misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.